Capítulo 3. El papel de la motivación y la retroalimentación en la evaluación. El título de este capítulo refiere a un tema central que ha sido desarrollado ampliamente por diversos autores en el ámbito de las ciencias de la educación. Algunos afirman que la evaluación puede ser una fuente de motivación para aprender, mientras que otros investigadores sostienen lo contrario. Al menos afirman que los resultados de investigación no han demostrado dicha relación. Nosotros compartimos la idea de que la evaluación también puede ser una fuente de motivación para promover aprendizajes significativos en los educandos y que las malas prácticas de evaluación pueden construir un obstáculo que frene los deseos para aprender cualquier tipo de contenido. Sin motivación no puede haber aprendizaje. Las emociones y las disposiciones internas del sujeto están íntimamente unidas a la dimensión intelectual, de modo que el individuo no siempre sienta implicado en el proceso y no en la experiencia, la necesidad interna de aprender. Es poco probable que cualquier aprendizaje pueda ocurrir. La evaluación como fuente de motivación para aprender. Una de las funciones pedagógicas más importantes de la evaluación es la motivación que puede producir en los evaluados. La investigación más reciente ha revelado que lo que hace más efectivo el aprendizaje es que los alumnos se involucren activamente en el proceso de evaluación. Stiglitz 2002. La forma en la cual la evaluación puede afectar la motivación y la autoestima de los alumnos, así como los beneficios que implica comprometerlos en la autoevaluación, sugieren que ambos merecen una cuidadosa atención. Los alumnos pueden evaluarse a sí mismos cuando tienen una imagen suficiente clara de las metas que están aprendiendo, y muchos alumnos carecen de tal imagen. Si a los educandos se les otorga solamente notas o calificaciones, ellos no se beneficiarán de la retroalimentación de su trabajo. En este tenor se menciona que, abro comillas, cuando a los alumnos se les da una nota final en una tarea junto con comentarios formativos, es altamente probable que ellos atiendan solo a la nota y no tomen en serio los comentarios, cierro comillas. Butler, 1998, citado en Moreno, 2007a. En esta obra reiteramos que es posible que los alumnos puedan aprender y se sientan la confianza de hacerlo, pero si el desafío es desmesurado, la misión llega a ser imposible y el alumno abandona o finge que trabaja. En ambos casos no aprende nada. Hay que considerar que solo se combaten con seriedad aquellos obstáculos superables. Si se le asigna una misión imposible al estudiante, provocaremos la renuncia en cuanto se haga evidente las dificultades. Perrenot, 2010b, 71. En la obra de este mismo autor, Perrenot 2009-17, plantea que una pedagogía diferenciadora busca constantemente la distancia óptima entre dos riesgos. 2 puntos. A. El desarrollo intelectual. El concepto de zona de desarrollo próximo propuesto por Vygotsky convierte al desarrollo operativo en condición indispensable del aprendizaje. Las situaciones educativas pueden generar un desarrollo intelectual o acelerarlo, pero es evidente que es necesario que esté al alcance de la mano accesible. B. En los conocimientos, competencias y actitudes disponibles, los alumnos abordan siempre una situación con un capital cultural que si a menudo es pobre o desfasado, no le permite adentrarse a la tarea de comprender al problema y las metas de participar de una estrategia colectiva. Evaluación y confianza en el alumno. Los alumnos conseguirán éxito académico solo si ellos en realidad desean tener éxito y si se sienten capaces de conseguirlo. Aquellos que carecen de deseo o no tienen confianza en sí mismos, es casi seguro que no serán exitosos. Por lo tanto, la pregunta esencial es doble: ¿cómo ayudamos a nuestros alumnos para que quieran aprender y se sientan capaces de aprender? Históricamente se ha construido una respuesta a estas preguntas sobre algunos supuestos. Se asume que se puede estimular el máximo del esfuerzo del profesor y el aprendizaje del alumno mediante amenazas públicas que avergüencen tanto a los alumnos como a los profesores si los primeros no tienen éxito académico. Existe la idea que la razón por la cual no se produce el aprendizaje es porque los profesores y los alumnos no están haciendo el esfuerzo requerido para tener éxito. Y la sabiduría convencional considera que la intimidación en el método más efectivo para estimular un esfuerzo mayor, es decir, la amenaza de los efectos negativos por las bajas puntuaciones obtenidas en las pruebas. Motivación e importancia de la retroalimentación. El aprendizaje no es solo un ejercicio cognitivo, implica a la persona en su totalidad. En todas las aulas alrededor del mundo existe la necesidad de motivar a los alumnos, pero a menudo se cree que la mejor manera de hacerlo es mediante el otorgamiento de recompensas extrínsecas
como puede ser calificaciones, reconocimientos y premios. Sin embargo, existe amplia evidencia empírica que pone en duda este supuesto. Black et al. 2004. Los alumnos invertirán esfuerzos en una tarea solo si creen que puede lograr algo. Si un ejercicio o actividad de aprendizaje es visto como una competencia, entonces todo el mundo es consciente de que habrá perdedores y ganadores, y los que tienen una historia personal como perdedores creerán que tiene poco sentido intentarlo. Así el problema es motivar a todos, aunque algunos estén limitados a conseguir menos que otros. Al abordar este problema, el tipo de retroalimentación dado es muy importante. Muchas investigaciones apoyan esta afirmación, tal es caso de Black et al. 2004, quienes nos ofrece algunos ejemplos al respecto. 1. Los alumnos a los que se expresa que la retroalimentación les ayudará a aprender, en efecto, aprenden más que aquellos quienes se comentan. ¿Cómo nos dice que tan listo eres? Ya sabes qué calificaciones obtendrás. La diferencia es mayor para los alumnos de bajo rendimiento. 2. Los alumnos a quienes se retroalimenta con calificaciones es probable que lo perciban como una manera de compararse con los demás, la intervención del ego. En cambio, a aquellos quienes solo les hace comentarios acerca de su trabajo lo verán como una ayuda para mejorar, implicación en la tarea. Este último grupo supera al anterior. 3. En un sistema competitivo, los alumnos de bajo rendimiento atribuyen sus resultados a la falta de capacidad, mientras que los alumnos de alto rendimiento lo imputan a su esfuerzo. Es un sistema orientado a la tarea. Todos los resultados se consideran producto del esfuerzo, con lo que se logra un mejor aprendizaje, sobre todo en los alumnos con bajo rendimiento. Y 4. Una revisión exhaustiva de la investigación encontró que la retroalimentación mejora el rendimiento en 60% de los estudiados. En los casos donde la retroalimentación no fue útil, esta resultó ser solo un juicio o calificación sin ninguna indicación de cómo mejorar. En general, la retroalimentación ofrecida en forma de recompensas o calificaciones aumenta la implicación del ego en lugar de la participación de la tarea. Si los profesores se centran en la atención de los alumnos en su capacidad y no en la importancia del esfuerzo, terminarán dañando la autoestima de los alumnos de bajo rendimiento y conduciendo a problemas de indefensión aprendida. La retroalimentación que se centra en lo que hay que hacer alienta a todos a pensar que pueden mejorar. Dicha retroalimentación puede mejorar el aprendizaje, tanto directamente a través del esfuerzo que puede derivarse como indirectamente mediante el apoyo a la motivación para invertir en tal esfuerzo. Algunas consecuencias imprevistas. En este punto, una pregunta clave es ¿qué sucede si el bajo rendimiento escolar no se debe a falta de esfuerzo de los profesores, sino de la ausencia de oportunidades de formación para desarrollar la pericia, así como el tiempo y otros recursos necesarios para elevar el rendimiento de los alumnos y las puntuaciones de las pruebas? ¿Qué pasa si el resultado de esta falta de apoyo radica en las experiencias de aprendizaje diarias y las evaluaciones de aula que fracasan para acercarse efectivamente los estándares de rendimiento deseados? En estas circunstancias es posible que la amenaza de sanciones por bajas puntuaciones en las pruebas estandarizadas se oriente hacia una acción productiva. En tales condiciones consideramos que no, que se mantendrá la enseñanza efectiva fuera del alcance del profesorado. Un resultado mucho más probable será la intensificación de la ansiedad en los profesores, que no sabrán qué hacer para sobrevivir en este tipo de ambiente de evaluación. ¿Qué sucede cuando se incrementa la ansiedad de las personas mediante amenazas públicas que relevan su ineficiencia y después se fracasan en ofrecerles las herramientas necesarias para afrontar esta tensión acrecentada? ¿Y qué pasa si los hábitos se repiten cada año? De acuerdo a los planteamientos de Stein 1999-192, es posible que los profesores atrapados en estas circunstancias respondan en una de las siguientes formas. 1. Incrementar en gran medida su nerviosismo, que es activado cuando tratan en un estado de miedo y con todos los puntos en contra, de averiguar qué acciones de enseñanza pueden realizarse para conseguir puntuaciones más altas en las pruebas. 2. Se muestran a la defensiva y después muy frustrados, lo que les lleva a concluir que es mejor oponerse a todos los esfuerzos de mejora de la escuela. Y 3. Abandona la profesión a causa de la profunda falta de apoyo que siente. Es evidente que las acciones anteriormente descritas no van a permitir al alumno fortalecer su rendimiento escolar. Es más,
Aquellos alumnos que enfrentan con una fuerte presión para conseguir puntuaciones más altas en las pruebas, aunado a una falta de oportunidades centradas en el aprendizaje, puede experimentar en sentido de futilidad en los estudios, un sentimiento de desaliento, lo que puede ocasionar que cesen su trabajo y opten por abandonar cualquier intento. Para muchos de ellos, la evidencia consiste de una pobre actuación que repetidamente se comunica a su familia o al público, que puede resultar en una profunda y permanente pérdida de confianza. Por otro lado, ¿qué resultados significativos para la mejora de la escuela podemos esperar cuando profesores enojados y carentes de apoyo implican estrategias de enseñanza potencialmente contraproducentes para el aprendizaje, cuando los alumnos consideran que el éxito académico está fuera de su alcance, cuando ellos han dejado de esforzarse? Los políticos y los responsables de los programas educativos necesitan contar con un resultado de evaluación que sea comprobable a través de las aulas a fin de demostrar que sus iniciativas funcionan. Pero consideramos que las decisiones más importantes, aquellas que determinan si una escuela funciona o no, no deberían ser tomadas sobre la base de resultados de pruebas que se implican en intervalos de tiempo demasiado prolongados. En todas las escuelas a lo largo y ancho del país, diariamente los alumnos y profesores toman muchas decisiones de peso sobre el avance y evidencia de logros reunidas mediante las rutinas evaluaciones de aula. Estas son las evaluaciones que verdaderamente nutren las decisiones cotidianas, que guían el aprendizaje y que motivan a los aprendices a creer y perder la confianza y negar su propio potencial académico. Repensar el papel de la evaluación. En la última década, nuestro sistema educativo ha experimentado de forma notoria el poder político de las evaluaciones internacionales. Es innegable que las pruebas estandarizadas tienen su valor. Estas, de algún modo, sirven para ejercer cierta presión sobre los alumnos, profesores y administradores de cara a conseguir altos estándares académicos, como se refleja en las altas puntuaciones de las pruebas. Además, los resultados de la evaluación pueden informar políticas y orientar decisiones sobre programas muy importantes, pero tales pruebas por sí mismas no pueden producir la deseada mejora de la escuela, porque ellas no tratan directamente con asuntos de la efectividad del profesor o de la motivación del alumno. De acuerdo con Stein, de 1999-193, en las 2 décadas pasadas hubo avances muy importantes en la capacidad de la comunidad evaluadora para crear nuevas pruebas que brinden información precisa acerca del rendimiento del alumno. Actualmente, los programas internacionales de evaluación reúnen estándares aceptables de alta calidad, pero el costo del logro de una alta calidad en muchos niveles diferentes de la evaluación a gran escala ha sido astronómico, no solo en el dinero invertido, sino también en oportunidades perdidas. En este tenor, Stein, 1999, nos advierte que lo que hemos ignorado casi por completo es el otro 99% de las evaluaciones que acontecen en la vida de un alumno. Estas son evaluaciones elaboradas y aplicadas por maestros en el aula. Si lo que buscamos es la calidad de la educación, entonces el tiempo invertido tiene que asegurar que cada profesor en el día a día esté obteniendo información confiable acerca del aprendizaje de los alumnos y que éste sabe cómo usar esta información en beneficio de ellos. Stein, 1999. Si la evaluación que se fragua en las aulas en el día a día no resulta efectiva, entonces podemos llegar a estar seguros de que la evaluación en los niveles regional, estatal, nacional e internacional representa un completo desperdicio de recursos, especialmente de tiempo y dinero. Ninguna evaluación estandarizada aplicada una vez al año puede frenar o eliminar las consecuencias nocivas causadas a los alumnos por los continuos errores de la medición en su rendimiento. En Stein, 1999. Existen diversos problemas que resultan del uso rutinario de la evaluación de aula no precisas, diagnósticos erróneos de las necesidades de los alumnos, falta de comprensión de que tan rápido o tan lento los alumnos estén aprendiendo, o informes de evaluación con calificaciones que sistemáticamente no representan el aprendizaje real del alumno. Sin evaluaciones de aula de alta calidad, la enseñanza no puede funcionar y las escuelas no pueden ser efectivas. Hemos fracasado al invertir en el uso preciso y efectivo de las evaluaciones de aula, en imponer estándares autorizados que requieran que los profesores sean competentes en la evaluación a fin de poder practicarla, y en preparar los directores de las escuelas para promover una supervisión correcta y un liderazgo en la evaluación de aula. Hoy en día sabemos cómo construir sanos ambientes de evaluación que
que pueda satisfacer las necesidades de información de todos los que toman decisiones de enseñanza, ayudar a los alumnos que quieran aprender y se sientan capaces de aprender y así apoyar un incremento significativo de sus logros de aprendizaje. Pero para alcanzar esta meta debemos establecer mecanismos que hagan posible una evaluación sana, lo cual requerirá que empecemos por ver la evolución de un modo distinto. El bienestar de nuestros alumnos depende de nuestra voluntad. Para hacerlo así, si deseamos maximizar el logro de los educandos, debemos poner una mayor atención a la mejora de la evaluación de aula. Stiglitz, 2002. La responsabilidad primigenia para conseguir el éxito académico no reside en los profesores, directores, supervisores, padres o cualquier otro adulto involucrado en el sistema educativo. El desafío siempre ha sido y será encontrar formas productivas para motivar a los alumnos. Esto nos conduce a preguntas esenciales. ¿Cómo se puede ayudar a los alumnos para que quieran aprender? ¿Cómo motivarlos para que tengan control interno y asuman la responsabilidad de maximizar su propio éxito? Retomando los planteamientos de Stiglitz en 1999, a continuación se presentan algunas alternativas. ¿Cuál parece más factible de funcionar? 1. Privar a los alumnos de la oportunidad de alcanzar metas esenciales porque sus profesores no saben qué metas son esas, o asegurarse de que cada uno de los profesores es confiable y tiene un dominio competente de las metas que los alumnos deben alcanzar. 2. Conservar a los alumnos adivinando lo que vendrá en la próxima prueba con la esperanza de que la incertidumbre los obligue a estudiar duro y aprender más, o esbozar lo que cubrirá la próxima prueba de modo que puedan concretar su estudio productivamente. 3. Mantener a los alumnos suponiendo la calificación que recibirán en su boleta y dejarlos sorprendidos de lo que esa nota significa cuando finalmente la obtengan, o mantenerlos al corriente desde el principio de cómo va su progreso en la realización de los estándares esperados. 4. Intimidar a los alumnos con evaluaciones estatales que reflejan expectativas de logro que ni siquiera sus profesores puedan comprender o no son capaces de comunicar, o construir sistemas de evaluación abiertos y honestos que dejen la meta clara que todos los puedan considerar y alcanzar sin invertir la energía necesaria para hacerlo. 5. Conducir a los alumnos a la conclusión de que copiar en un examen se justifica como una estrategia de supervivencia, porque lo que cuenta es terminar en una posición alta, o ayudar a los alumnos a comprender que engañar a todos acerca de su nivel real de rendimiento solo traerá consecuencias negativas en su propio éxito posterior. Durante muchas décadas en el ámbito de la educación, los educadores no necesitan preocuparse acerca de la motivación de todos los alumnos. Aquellos que estaban motivados tenían que trabajar duro y aprender mucho. Ellos obtenían los lugares más altos de la calificación. Aquellos que no estaban motivados y no aprendían a ocupar los niveles más bajos de la escala. Pero durante la década de los 90 la sociedad cambia de la misión de las escuelas. Digamos que la sociedad ahora se ha vuelto más exigente y demanda algo más que solo una clasificación confiable y ordenada al final de la escuela obligatoria. Ahora busca que todos los alumnos satisfagan altos estándares académicos, que se conviertan en lectores y escritores y que resuelvan problemas matemáticos. Este cambio en la misión coloca a los educadores frente al desafío de encontrar formas para motivar a los alumnos, no solo a los tradicionales ganadores. Si los educadores no somos exitosos en motivar a los alumnos, habremos fracasado en cumplir nuestra misión asignada. La evaluación no se puede abolir, pero sí se puede reformar productivamente los ambientes de evaluación. Pero esto logra cuando se usa la evaluación de aula no solo como un mecanismo de clasificación, sino como un medio para ampliar el segmento de alumnos que quieran obtener el éxito y se sientan capaces de conseguirlo. Replantear la unión entre evaluación y motivación. Algunas veces las estrategias de supervivencia de los alumnos empleadas en la escuela les permiten incrementar considerablemente su aprendizaje. Cuando ellos deciden manejar el riesgo potencial del castigo para estudiar muy duro y aprender mucho, entonces el sistema de control de la conducta funciona como se desea. Los alumnos que responden de esa forma cubrirán los indicadores de alto rendimiento. Stiglitz, 1999. Desafortunadamente, algunas veces las estrategias que los alumnos adoptan conducen exactamente a la dirección opuesta. ¿Qué pasa si un alumno decide asumir el riesgo de fracasar copiando? ¿Qué conduce a un mayor y mejor aprendizaje? ¿Qué pasa si algunos alumnos fracasan en aprender en sus primeros años de escuela y por tanto carecen de los prerequisitos para lo que sigue convirtiéndose así en los fracasados crónicos y carente de confianza? Los alumnos que están convencidos que su fracaso es inevitable desarrollan un sentido de futilidad y desesperanza, una creencia de que el éxito está más allá de su alcance. Lentamente, con el paso del tiempo,
deja de intentarlo. ¿Es posible que estos alumnos cubran estándares de alto rendimiento? Cada profesor en cada aula seguramente identifica de qué alumno se trata. Ninguna estrategia de intimidación cambiará la visión de que estos alumnos tienden de sí mismos. Ninguna evaluación nacional y ninguna amenaza de un reprobado en su boleta hará que crean en sí mismos como aprendices. ¿Cuál es nuestra responsabilidad con respecto a estos alumnos? Es claro que el modelo motivacional en el que estamos basado el proceso educativo, la manipulación de premios y castigos, no funciona con estos alumnos. Stiglitz, 1999. Una visión diferente de la evaluación y la motivación. Nuestro reto colectivo consiste en lograr que los alumnos que han perdido la confianza en sí mismos como aprendices consigan recuperarla, reavivando esa confianza. Con la psicologización que ha sufrido la educación desde hace varias décadas, podría ser muy tentador concebir la situación anterior como un problema de autoconcepto, es decir, como un asunto personal emocional. Entonces, este caso se plantearía en términos de si solo pudiéramos elevar ese autoconcepto en los alumnos, esto los convertiríamos en aprendices capaces. Consideramos que enfocar el asunto de esta forma es contraproducente, porque conduce al problema de la reacción equivocada. En realidad se necesita ver el asunto primero como un problema de evaluación en el aula. Si estos alumnos son conducidos a creer en sí mismos, entonces primero debe experimentar alguna forma de creencia en el éxito académico como refleja una evaluación en el aula. Stiglitz, 1999. Es decir, primero se consigue el éxito académico y después viene la confianza como una consecuencia natural de aquel. Con la confianza incrementada aparece la creencia de que aprender solo puede ser valioso si se intenta. Los alumnos deben experimentar éxito al centrarse específicamente en objetos académicos rigurosos y no enunciados generales, a menudo descentrados y manipulados, tales como es bueno que lo estés intentando duramente. Solo intentarlo no lo es todo, es necesario cerrar el esfuerzo con una expectativa de éxito. Los alumnos deben tener honestamente que eso que cuenta y es verdad es la única cosa que aquí cuenta, es el aprendizaje que resulta del esfuerzo invertido. Ellos deben percibir que el esfuerzo que no se produce aprendizaje no es suficiente bueno. Stiglitz, 1999. La evidencia de que los alumnos necesitan renovar su confianza en sí mismos como aprendices no puede proceder de una evaluación a nivel regional, estatal, nacional o internacional que se aplica una vez al año. Debe proceder de la evaluación continua del aula. Esto coloca al profesor de aula directamente en el corazón de la conexión entre la evaluación y la efectividad de la escuela. Somos lo suficientemente hábiles para usar la evaluación de modo que conduzca a todos los aprendices que han perdido la confianza en sí mismos a iniciar o a reconstruir esa confianza una vez que ha sido destruida. Pero, ¿qué hacemos cuando ese sistema perdió su poder motivacional ante los ojos de algunos, quizás muchachos, alumnos? No obstante, este panorama inquietante, Stiglitz 1999-196, nos transmite la idea de que no todo está perdido, que existe alternativas de nuestra tradición evaluadora basada en la manipulación mediante premios y castigos. El citado autor sugiere 3 herramientas que tomadas en un conjunto nos permiten explorar una fuente de motivación ilimitada que reside dentro de cada alumno. Estas herramientas son 2 puntos. 1. Evaluación de aula que incluye al alumno. 2. Mantener la calificación que incluya al alumno. 3. Comunicación que incluya al alumno. La enseñanza del profesor debe llevar a los alumnos al límite de sus capacidades de modo que ellos puedan crecer desde ahí. Pero desde el punto de vista alumno, este paso final puede ser riesgoso. ¿Qué pasa si lo intento y fracaso? Entonces, el reto del profesor es ayudar a todos los alumnos a alcanzar su límite personal con la confianza necesaria para arriesgarse al fracaso que podría resultar de dar ese paso final. Nuestros alumnos deben entender que cuando tratamos de crecer, algunas veces fracasamos primero y que el fracaso está bien. El truco es ayudar al alumno a comprender que el fracaso contiene el germen del éxito posterior. En otras palabras, debemos evitar mandar el mensaje a los alumnos de que el fracaso es una cosa mala. El fracaso es inevitable, especialmente cuando estamos intentando algo nuevo. Los profesores competentes usan el proceso de evaluación de aula como una intervención pedagógica para enseñar la lección que el fracaso es aceptable al principio.
pero que éste no puede continuar. La mejora debe seguirle. El éxito es definido como una mejora continua. Para enseñar las lecciones podemos incluir al alumno en los procesos de evaluación, el mantenimiento de la calificación y de la comunicación. Stigny, 1999. Si el alumno se encuentra en educación básica, la evaluación de aula puede abrirse con la intención de reunir a los alumnos con sus padres, y los educandos son invitados a participar en la definición de los criterios con los que su trabajo será juzgado. Después, ellos aplican esos criterios a las primeras muestras de su trabajo. Esto los revela dónde está actualmente en la relación a dónde quieren estar. En síntesis, se incluye a los alumnos en la evaluación para ayudarles a identificar su visión del significado de éxito académico. El resultado son clases en las que no hay sorpresas ni excusas, lo que construye un clima de verdad y confianza. Una forma de completar esto es pedir a los alumnos que elaboren portafolios de evidencia de su trabajo a través del tiempo, requiriéndoles periódicamente autorreflexiones acerca de los cambios que ellos observan. En efecto, se pueden emplear repetidamente las evaluaciones del aula, incluyendo que el alumno para tener un espejo que se le permita verse a sí mismo y al estatus de su progreso. Esto puede ser un poderoso constructor de confianza. Stigny, 1999. La comunicación incluye a los alumnos en el proceso de compartir información con otros acerca de sus logros. Una forma de hacerlo es mediante reuniones con los padres delante del alumno. Cuando los aprendices están preparados en un periodo amplio para contar la historia de su propio éxito o falta del mismo, parecen experimentar un cambio fundamental en su sentido interno de responsabilidad para esta meta. Stigny, 1999. ¿Cómo lograr una retroalimentación más sustentable? Cualquier persona que realice una actividad exigente, por muy experimentada que sea, puede de vez en cuando obtener los beneficios de una retroalimentación constructiva y bien orientada. En distintos pasajes de esta obra hemos insistido en las bondades de una retroalimentación efectiva, pues es bien sabio que una retroalimentación suministrada periódicamente puede ayudar a las personas a hacer un balance de lo bien que está haciendo y a estudiar de manera en que, por ejemplo, su eficacia pueda ser mayor, su carga de trabajo se hace más manejable o su satisfacción en el trabajo aumenta. Pero cuando la actividad en cuestión no resulta del todo familiar e implica un aprendizaje nuevo e importante, como en el ámbito educativo, el papel de la retroalimentación es particularmente poderoso. De hecho, según Hounsfield, 2007, en la educación superior la retroalimentación elaborada puede mejorar el aprendizaje de 3 maneras importantes. 2 puntos. Primero, acelerando el aprendizaje, aumentando la rapidez con la que los alumnos pueden aprender dentro del periodo de tiempo determinado, lo cual permite que el aprendizaje ocurra más deprisa o mayor profundo alcance de lo que sería un caso contrario. 2. Optimizando la calidad de lo que se aprende. Se trata de asegurar que los resultados de aprendizaje obtenidos cumplan con los estándares requeridos, por ejemplo, en términos de precisión, apreciación de la complejidad, aplicidad de los problemas del mundo real, etc., elevando el logro individual y colectivo. Tercera y última, a través de permitir que los alumnos alcancen estándares o niveles de logro más altos de los que podrían de otro modo haber alcanzado, es decir, sin recurrir al andamiaje proporcionado por la retroalimentación. Sin embargo, a pesar del reconocimiento del valor inherente que tiene la retroalimentación en la educación universitaria actual, la sostenibilidad de la retroalimentación parece estar bajo amenaza. Como la evidencia las preocupaciones generalizadas de alumnos sobre el suministro de información en la era de la educación superior de masas, en Australia, por ejemplo, 3 encuestas quincenales sucesivas, Krause et al. 2005, ha mostrado consistentemente una insatisfacción en el ajuste de la retroalimentación por parte de 2 de cada 5 alumnos del primer año, mientras que la encuesta en Hong Kong, Carles 2006, revela que solo hay diferentes significativos en la forma de percibir la retroalimentación entre alumnos y profesores, sino que manifiesta que también hay descontento con los alumnos por el nivel de detalle en la información proporcionada y poca distribución. Se aplicó encuestas y poca contribución para ayudarle a mejorar su desempeño. En Inglaterra también se aplicó esta encuesta nacional sobre las percepciones de los graduados de sus experiencias en la universidad. La retroalimentación apareció en un foco importante de preocupación del alumno. National Student Survey 2005.
Otra fuente es un análisis de los informes de casi 3.000 visitas de garantía de calidad en un periodo de 8 años. Los críticos comentaron sobre el fracaso de un significativo número de instituciones para proporcionar retroalimentación adecuada sobre el trabajo de los alumnos. QAA 2003, 28. Las inquietudes de los alumnos acerca de la orientación y retroalimentación variaron ampliamente, abarcando no solo la coherencia y la amabilidad de los comentarios de los tutores, sino el tiempo y la frecuencia de la retroalimentación y la adecuación de las orientaciones sobre las expectativas y criterios de evaluación. Hounsel 2007. En gran medida, algunos explican esta oleada de descontento estudiantil con la retroalimentación como consecuencia del surgimiento de la educación superior de masas, lo que ha traído consigo un incremento de la matrícula y el ingreso de alumnos mucho más diversos en el pasado. SFC 2013, Einklins et al. 2000. Otro rasgo del cuadro trazado anteriormente es que las cargas de trabajo asignadas al profesorado han aumentado considerablemente, mientras que a los alumnos se les ha establecido un menor número de tareas escolares y las oportunidades para la interacción de las tutorías y prácticas se han reducido. DFS 2003. Y esto es una época en que podría suponerse razonablemente que dirigirse a un espectro mucho más amplio de capacidades y aspiraciones de los alumnos exigiría, más bien un mayor número de oportunidades para obtener práctica en las tareas evaluadas y más o menos orientación y apoyo. Hounsel 2007. En este orden de ideas se advierte que un cambio que ha resultado ser disfuncional ha sido el tránsito hacia estructuras curriculares por módulos, trimestres y semestres. En la práctica esto ha conducido a la generación estadounidense de aprendizaje que se comprime en un par de semanas en vez de que éstas se extiendan a través de un año académico completo, por lo que las tareas y evaluaciones tienden a agruparse hacia el final de una unidad, y cuando la evaluación está cargada al final, un módulo o unidad puede estar cerca de concluir o puede haber terminado antes de que los alumnos reciban retroalimentación significativa de su trabajo, con la consecuencia de que hay poca o ninguna oportunidad de sacar provecho de lo que se podía aprender de la retroalimentación para las siguientes evaluaciones. Yorke 2001, Higgins et al. 2002, Gibbs 1999. En tales circunstancias se genera fácilmente una espiral descendente. El desencanto de los alumnos aumenta cuando la retroalimentación que recibe de su trabajo es muy poco informativa o no constructiva, o llega demasiado tarde para hacer el uso práctico. Su confianza en su valor como alumnos, por lo tanto, empieza a decaer, mientras que el docente agobiado por tener que calificar y hacer comentarios sistemáticos de los trabajos de clases numerosas descubre fuertes indicios de que los alumnos no toman la retroalimentación en serio, aunando a la falta o disminución de pruebas de que su retroalimentación ha hecho una diferencia a la calidad del trabajo de alumnos. Hounsel 2003. Algunos educandos al parecer ni siquiera se molestan en recoger el trabajo que se le ha calificado y comentado, en tanto de otros lo recogen, pero parece estar interesado solo en la calificación que recibieron. El compromiso del personal docente para proporcionar información útil, por consiguiente, puede estar cada vez más debilitado. Hounsel 2007. Un punto importante tiene que ver con el que puede revertirse esta espiral descendente, de modo que pueda lograr la sostenibilidad de la retroalimentación a largo plazo en la educación superior. En su sentido más inmediato, esto significaría la restauración del lugar de la retroalimentación como recurso pedagógico que es muy apreciado por el profesorado y los alumnos por la función clave que tiene que apoyar el logro de las metas del currículum y los resultados de aprendizaje. Pero en un sentido más fundamental, la sustentabilidad de la retroalimentación podría, como la evaluación sustentable, Brown 2000, ser una función que constituye equipar a los alumnos para aprender de forma prospectiva en sus vidas y carreras, más allá de la graduación de la escuela. En estas coordenadas, Hounsel 2007 propone la exploración de 3 mecanismos para alcanzar una retroalimentación más sustentable. 1. Mayor énfasis en ofrecer una retroalimentación de alto valor. 2. Modificar el papel de los alumnos en la retroalimentación. Y 3. Mejorar la congruencia entre la orientación y la retroalimentación. Mayor énfasis en ofrecer una retroalimentación de alto valor. A principios del milenio, Knight 2002 estableció una distinción entre evaluaciones de alto riesgo y evaluaciones de bajo riesgo, que pronto demostró ser conceptual y valiosa en la práctica. Se enmarca desde la perspectiva de los alumnos y corta la muy conocida pero desgasta división
entre evaluación formativa y sumativa, de manera que abre nuevas perspectivas e ideas. Hounslow 2007 retoma esta diferenciación y la aplica para establecer la distinción entre retroalimentación de alto valor y de bajo valor, colocando en el centro de impacto potencial que la retroalimentación puede ofrecer el aprendizaje de los alumnos, es decir, en qué medida se puede obtener un efecto significativo sobre la calidad de su aprendizaje en un momento determinado durante sus estudios en curso y en su desarrollo a largo plazo. Lo que se considera más importante es lo revelador o duradero de la retroalimentación, es decir, su carácter sustentable. Esta diferencia teórica se puede implementar en el aula mediante la valoración de la naturaleza y la calidad de observaciones escritas formuladas por los profesores sobre el trabajo que devuelve el alumno. Aunque existen escasos trabajos donde se analiza este tipo de comentarios de retroalimentación, los pocos que se conocen sugieren una amplia variación entre los profesores, no solo en la cantidad de comentarios hechos, sino en el ámbito de aplicación, enfoque, tono y claridad. Ivanic et al. 2000, Shannock 2000. También se ha identificado que los comentarios de bajo valor parecen centrarse en cuestiones relativamente menores, relacionadas con el lenguaje, ortografía, puntuación, sintaxis, la precisión fáctica o la finura bibliográfica. La retroalimentación de bajo valor también suele ser críptica, marcas en el margen de las hojas, taquigrafía, ortografía como signos de interrogación, de exclamación o puntos suspensivos, o en el uso imperativos escuetos y afirmaciones como explicar, un poco confundido, vinculación, ley Street 2000. Fundamentalmente se trata de comentarios de retroalimentación poco transparentes que invocan un conjunto de convenciones académicas y normas básicas para la comunicación dentro de la asignatura, que son en gran medida tácticas en lugar de explícitas y de las que los alumnos puedan tener una comprensión incompleta e incierta. Hounslow 1987. Como Lea y Street observan, frente a la escritura que no parece tener sentido dentro de su propio marco académico, ellos, los profesores, tienen más probabilidad de recurrir a lo que sienten como categorías descriptivas familiares como estructura y argumento, claridad y análisis, con el fin de dar a los alumnos información sobre su escritura. En realidad, su comprensión de estas categorías puede estar delimitada por su propia perspectiva disciplinaria individual, pero puede ser menos significativa fuera de este marco, por lo que no se entiende fácilmente por los alumnos no versados en esta orientación particular de la disciplina. Lea y Street 2000, citado en Hounslow 2007, 104. La investigación sobre las percepciones y experiencias de los alumnos acerca de los comentarios de retroalimentación revela un panorama similar, mientras confirma la necesidad de transparencia. También existe una preocupación por parte de los alumnos de que la retroalimentación no solo destaque sus fortalezas y debilidades, sino que indique cómo puede ir mejorando su trabajo. En una encuesta a alumnos de historia, por ejemplo, Hilland concluye que, muchos alumnos subrayaron que mientras estaba tratando siempre de lograr un mayor estándar, rara vez sabían cómo fijarlo, y esto se debió principalmente a no saber lo que se quiere decir. Cuando los profesores utilizan términos como estructura, análisis y pensamiento original en la crítica de un ensayo de historia, a no recibir asesoría clara, precisa y práctica sobre cómo hacer mejoras, y a no tener el beneficio de tutorías para hablar de los problemas de aprendizaje y logros. Highland 2000, 244, citado en Hounslow 2007, 104. Sin embargo, el grado en que la retroalimentación puede apoyarnos a los alumnos a mejorar la calidad de su trabajo no radica solo en la naturaleza de las observaciones formuladas por los profesores en las tareas y evaluaciones. También está vinculado con el momento y la eliminación gradual de la retroalimentación, evaluaciones saturadas hacia el final de un semestre en la forma que ya se ha señalado, y con la relevancia de la retroalimentación más allá de la tarea a la que ésta se refiere. Pero es probable que la retroalimentación tenga mucho mayor duración si la calificación-evaluación se repite, si forma parte de una cadena vinculada de evaluaciones dentro de un módulo o unidad de aprendizaje, o mejora la comprensión de los alumnos de la evolución de un componente central, un concepto muy clave por ejemplo, o la habilidad para interpretar datos de un programa más amplio de estudio. Esto no es algo inalcanzable. Un ejemplo concreto es el asesoramiento de una investigación de posgrado.
donde la realización de una tesis está estrechamente ligada a los ciclos recurrentes de diálogo y retroalimentación. 2 puntos. El borrador de un capítulo o parte de un capítulo se presenta a las sinodales para recibir sus comentarios, críticas y sugerencias para mejorarlos, y luego el alumno lo vuelve a trabajar antes de una representación, que a su vez también puede revelar a los asesores que también ha sido comprendida y dirigida su retroalimentación. La transposición directa de este enfoque hacia cursos impartidos de pregrado, licenciatura, no es tan sencilla, excepto en el caso de la tesis o proyecto de fin de carrera, donde irónicamente el potencial para la retroalimentación recurrente a veces no se aprovecha. Hounsel, 2007. Otro recurso que al parecer no ha sido suficientemente explorado tiene que ver con la retroalimentación anticipada en un curso, que consiste en que el profesor no solo anota las preguntas de un examen anterior en una página web, sino que alerta a los alumnos de las potenciales trampas para incautos y les ofrece sugerencias sobre cómo se podrían abordar preguntas fructíferas. Eimek Hunt y Hounsel, 2005. Al informar de sus estrategias de revisión para los próximos exámenes, la retroalimentación puede ser objeto de uso directo práctico por parte de los alumnos. En los ejemplos que hemos comentado antes, se puede apreciar cómo la retroalimentación se ha metamorfoseado en alimentación anticipada, recuperando el argumento de Black de que la retroalimentación puede servir de aprendizaje, solo si se implica tanto la evocación de pruebas como respuestas a estas preguntas, utilizando esta de alguna manera para mejorar el aprendizaje. Black et al. 2003-22. A estas alturas, el lector seguramente ya se percató de que este tema de retroalimentación es complejo. En este sentido, se advierte que la retroalimentación de alto valor no solo se tratará de brindar comentarios que sean sustantivos, oportunos y directamente utilizables. Un profundo enfoque de orientación y retroalimentación también incorporaría lo de Seider ha denominado ejemplares de rendimiento, que trata de ejemplos auténticos de trabajos finalizados de los alumnos que representan un logro de alta calidad en una determinada asignatura y nivel en este tipo de tarea asignada. Estos ejemplos pueden ser cruciales en ayudar a los alumnos a lograr lo que Seider consideraría un prerequisito para el logro alto, a saber, un concepto de calidad más o menos similar al llevado a cabo por el maestro. Seider, 1989-121. De hecho, como Seider argumentó más tarde, esto estaría de acuerdo con el objetivo final de la mayoría de los sistemas educativos, que es, 2 puntos, modificar que los alumnos solo crezcan en conocimiento y experiencia, sino que también progresivamente se conviertan en individuos independientes del profesor para lograr el aprendizaje permanente. Por lo tanto, si la retroalimentación suministrada en el docente de paso a la autoevaluación y el autocontrol, lo que el docente aporta al acto de evaluación debe formar parte del currículum de alumno, no ser solo un accidente o un complemento intrascendente al mismo. Seider, 1998-82. Modificar el papel de los alumnos en la retroalimentación. Existe una segunda vía encaminada a conseguir una retroalimentación más sustentable, que consiste en transformar el papel de los alumnos en dicho proceso, lo cual se puede hacer mediante diversas formas: en la focalización, generación e interpretación de la retroalimentación y en la comunicación y participación de la misma. Actualmente sabemos del potencial que tiene para el aprendizaje de los alumnos el hecho de que ellos se involucren activamente en la autoevaluación y en la evaluación de pares. Diversos autores han realizado una serie de investigaciones que han puesto en relieve con estos beneficios. Falchon, 2001, Brown, 1999, Bones, 1995b. Igualmente, en la biografía se puede identificar argumentos sólidos acerca de las ventajas particulares de la participación de los alumnos en los procesos de retroalimentación. Es más, la mayor parte de los investigadores que pertenecen a este campo consideran que una retroalimentación activa y valiosa es indispensable si se desea que los alumnos alcancen resultados de aprendizaje de alta calidad. Desde la perspectiva de la evaluación formativa, el proceso de retroalimentación tiene su fundamento conceptual en las teorías constructivas del aprendizaje. En este proceso es el propio alumno, no el artífice de la creación del significado, siendo fundamental la participación tanto del profesor como de los alumnos mediante un diálogo de colaboración efectiva. Askew, 2000. Mientras tanto, para autores como Nicholl y McCrae-Dick, 2006, el sustrato teórico esencial se encuentra en la autorregulación del aprendizaje, lo cual ofrece un conjunto de principios de buenas prácticas de retroalimentación,
No obstante, es previsible que muchos de nuestros alumnos no cuenten con la capacidad para autorregularse, es decir, para supervisar, dirigir y priorizar sus actividades de aprendizaje, de modo que será necesario apoyarles para que aprendan a hacerlo. Y en una forma efectiva de conseguirlo es mediante una retroalimentación bien diseñada y una evaluación formativa. De este modo se puede empoderar a los alumnos para que generen su propia retroalimentación interna de forma más efectiva. En la bibliografía especializada encontramos que un autor de referencia obligada para quien se aboca el estudio de la evaluación formativa y retroalimentación indudablemente es Sadler, 1989, por muchos considerado como la figura más influyente en este campo. Este autor nos ofrece su conceptualización de evaluación formativa en la que destaca dos acciones interrelacionadas y fundamentales que deben ser ejercidas por el alumno. 2 puntos. 1. La percepción de una brecha entre lo que él o ella entiende o puede hacer y un nivel deseado de comprensión o habilidad. Y 2. La adopción de medidas para cerrar esta brecha. Posteriormente, autores como Black y sus colegas, quienes se han visto fuertemente influidos por los planteamientos de Sadler, 1998, expresa estas ideas en los siguientes términos. 2 puntos. El alumno primero tiene que entender la evidencia acerca de esta brecha y luego tomar acciones sobre la base de esas evidencias. Aunque el profesor puede estimular y guiar este proceso, el aprendizaje tiene que ser llevado a cabo por el alumno. Sería un error considerar al alumno como un receptor pasivo de cualquier llamada a la acción. Hay complejos vínculos entre la forma en que se extiende el mensaje, la forma en la que la percepción motiva una selección entre diferentes cursos de acción y la actividad de aprendizaje que podría seguir. Estos argumentos dejaron teóricamente que el desarrollo de la autoevaluación por parte del alumno pueda ser una característica importante de cualquier programa de evaluación formativa. Black et al. 2003-14. A partir de estos planteamientos conceptuales se podría afirmar que un compromiso auténtico y significativo del alumno con la retroalimentación sin duda constituiría una condición sine qua non de la sustentabilidad. Pero el convencimiento no tiene por qué basarse solo en conceptualizaciones de evaluación en establecimientos de educación formal. Existen razones de tipo práctico, además de argumentos relacionados con la empleabilidad y el aprendizaje permanente, que también tiene su atractivo. Una razón pragmática para involucrar al alumno en la retroalimentación proviene de la participación de sus compañeros en la calificación, por ejemplo, de los informes de laboratorio o pruebas de aula a mitad del semestre. Tareas de calificación que podría representar una sobrecarga de trabajo inviable para el profesor, además que se trata de evaluaciones de bajo riesgo, cuya función es principalmente formativa. Este tipo de experiencias de aula, donde los alumnos no tienen la oportunidad de poner en práctica ejercicios de evaluación de pares y de seguir modelos de respuestas proporcionadas por el profesor, además de que permiten repartir a la carga de trabajo que conlleva la calificación de un grupo, ofrece a los alumnos una retroalimentación que de otra manera no hubiera tenido, así como el conocido aguijón que representa recibir la retroalimentación de los compañeros. En cuanto a la empleabilidad y el aprendizaje permanente, las razones que se esgrimen tienen que ver con el hecho de que la experiencia de dar y recibir retroalimentación es muy apreciada en el mercado de trabajo y puede servir a una variedad de usos que son valiosos en la vida cotidiana más allá de la escuela. En este sentido, Cohen et al. 2001 refiere que en la experiencia la retroalimentación, 2 puntos, el que brinda la retroalimentación tiene que identificar lo que constituye un buen trabajo en una determinada materia y expresar estas ideas en forma coherente. A la vez comunica eficazmente a los receptores potenciales acerca de necesidades de retroalimentación. El que recibe los beneficios de la retroalimentación identifica y articula estas necesidades, recibe comentarios detallados de un compañero que ha enfrentado un desafío similar y responde adecuadamente a la retroalimentación. Cohen et al. 2001, 240. Dado que el involucramiento y la colaboración auténtica del alumno se torna indispensable en el proceso de retroalimentación, se han identificado diversas formas que permiten una mayor participación de los alumnos que pueden contribuir a generar una retroalimentación más rica. Se parte del supuesto en que el enfoque tradicional, aún presente en la actual educación superior de masas, que busca inculcar en los alumnos una idea de criterios de evaluación, es cada vez más impracticable. Por consiguiente, se propone un enfoque alternativo que busca transmitir un conocimiento táctico y explícito acerca de los criterios de evaluación. Para lograr esto,
se emplea una mezcla de ejemplos al tiempo que se practica la evaluación de pares y el diálogo entre el profesorado y los alumnos. Otra alternativa se basa en la participación de los compañeros en lo que se conoce como retroalimentación recurrente, donde en una serie de reuniones los alumnos utilizan criterios de valoración previamente identificados para suministrar retroalimentación a sus compañeros en versiones cada vez más pulidas o refinadas de un trabajo escrito. Falcon 2001. Una tercera opción consiste en una iniciativa llevada a cabo en el campo de la literatura inglesa, en la cual se aprecia cómo los alumnos más avanzados pueden ser conducidos más directamente hacia la retroalimentación mediante una combinación desafiante de diversas posibilidades. El ejercicio consiste en que los alumnos elaboren dos ensayos, en el primero que representa una hoja de autoevaluación en la que no solo identifican los puntos fuertes y débiles de un ensayo y sugieren que la calificación merece, sino que indican qué aspectos de su trabajo le gustaría tener más información del docente. Para el segundo ensayo, cada alumno califica otro trabajo de otro de sus compañeros. 2 puntos. Según criterio de formas básicas que ellos mismos eligen. Los alumnos pueden, por ejemplo, pedir al par calificador que señale solo lo que admira o solo lo que desea discutir. Ellos pueden, si solo desean a continuación, revisar el ensayo y representar tanto el trabajo evaluado por el par, que ahora se convierte en un proyecto, como la versión final. Si el alumno muestra señales de hacer un buen uso de los comentarios de sus pares, el autor del ensayo, más que el evaluador, será el crédito por eso. Mallet 2004, 28-29. Mejorar la congruencia entre la orientación y la retroalimentación. En esta sección trataremos la última de las 3 vías que se proponen para conseguir una retroalimentación más sustentable, la cual consiste en el diseño de entornos de enseñanza-aprendizaje que busca maximizar el grado de congruencia. McCohen y Hounsell 2005, Hounsell et al. 2005. Entre los resultados de aprendizaje de alta calidad y las oportunidades para la retroalimentación formativa, el concepto de congruencia se retoma en el modelo de Biggs 2003 de la alineación constructiva, que se centra en la bondad del ajuste entre los objetivos curriculares y las estrategias de enseñanza-aprendizaje y de evaluación como un prerequisito de la eficacia pedagógica, mientras que se reconoce la importancia que tiene la amplia variedad de influencias contextuales y la necesidad de considerar limitaciones y oportunidades identificadas que influyen en lo que puede ser viable y practicable en un entorno institucional dado. Las 2 vías tratadas anteriormente, los comentarios de mayor valor y un papel más central de los alumnos en el intercambio de retroalimentación, puede ofrecer oportunidades valiosas para la retroalimentación formativa en un curso o programa de estudio. La primera de ellas es el reconocimiento de los beneficios complementarios de la retroalimentación intrínseca y extrínseca. Hounsell 2003. En este punto se establece una importante distinción entre la retroalimentación extrínseca y intrínseca, al señalarse que la primera siempre es ex post facto, en una tarea arquetipalmente de trabajo de un curso, que ha sido en parte o completamente realizada por el alumno fuera de las actividades de enseñanza-aprendizaje presenciales, en tanto que la retroalimentación intrínseca se produce de forma incidental y concurrente. Nicole y Malfard Dick 2006. Se entreteje en los encuentros cotidianos en el aula. Por ejemplo, mientras los alumnos trabajan en responder una pregunta o solucionar un problema, ellos obtienen retroalimentación prácticamente instantánea, en forma de comentarios y sugerencias por parte del maestro, ya sea en su enfoque de la pregunta o problema, o bien en la calidad de su respuesta o solución. Al igual que ocurre con la evaluación formativa y sumativa, la retroalimentación que hasta ahora ha recibido mayor atención es la extrínseca. En cuanto a la intrínseca, se mantiene a la sombra, desaprovechando así el potencial formativo con que cuenta este tipo de retroalimentación. En estas coordenadas existe una práctica que ha llamado la atención. Consiste en el uso de sistemas de respuesta personal que busca mantener el control instantáneo de la comprensión que los alumnos tienen de los puntos clave en una conferencia. Véase por ejemplo Draper 2008, Boyle 2004. Pero se advierte que no se trata de un fenómeno que solo ha ocurrido gracias a la tecnología. El tutorial en pequeños grupos bien establecidos o el seminario también puede ofrecer ricas posibilidades para la retroalimentación intrínseca, especialmente cuando se utiliza para ayudar a los alumnos a moldear sus contribuciones en una discusión hacia ejemplos cada vez más refinados del discurso académico en la disciplina o
materia de que se trate. Anderson, 1997. Otra poderosa herramienta para generar entornos de enseñanza-aprendizaje nutridos por la retroalimentación también nos convoca a repensar las concepciones convencionales de lo que es la retroalimentación y cómo ésta se puede enriquecer. Diversos estudios han revelado los efectos acelerados que tiene la retroalimentación sobre las actividades de aprendizaje, que en conjunto se podrían denominar tareas colaborativas y expuestas. Hounsey y McCown 2003. Se trata de tareas en las que el producto final o trabajo realizado no es privado ni se presenta individualmente al profesor, sino que se expone abiertamente a todos o a alguno de los miembros del grupo. Un ejemplo de este tipo de tareas se produce cuando los alumnos trabajan cooperativamente en una tarea compartida y por lo tanto en la puesta en común aprende de sí entre sí, pero no solo aprende a distintas perspectivas y puntos de vista, sino también acerca de las estrategias para hacer frente a este tipo de tareas. Por ejemplo, las formas de analizar una pregunta, presentar evidencias, decidir sobre una estructura óptima para un proyecto de una exposición o un análisis, expresar un argumento a una conclusión decisiva. Hounsey, 1998. Otro ejemplo puede darse tanto en el plano individual como grupal, donde la tarea asignada concluya con una representación oral o un cartel. Esto significa que aun cuando los alumnos hayan realizado su trabajo de forma individual, sus presentaciones a una audiencia formada de sus compañeros de curso son abiertas, lo que se puede servirles para percibir formas alternativas de abordar la misma tarea o una función similar. Lo importante en relación a las ideas que se vienen exponiendo en este apartado es que se traten de romper con los convencionalismos insaturados durante largo tiempo en torno al trabajo establecido, gestionando de forma individual y privada, con tareas colaborativas y mostrarles que pueden funcionar como sustituto de la retroalimentación, emulando solicitar a los alumnos estrategias alternativas para la comunicación de resultados e ideas, a la vez que les da a conocer de primera mano ejemplos de trabajo de alta calidad por parte de sus compañeros de clase. Es posible convertir los entornos de enseñanza-aprendizaje en sitios más fértiles para la retroalimentación, pero para ello será necesario hacerla mucho más visible y con un componente más centrado en la enseñanza y en las políticas de estrategia de evaluación. Como ya se comentó, muchos alumnos a menudo experimentan fallos e inconsistencia en la retroalimentación que reciben de sus profesores, ocasionando por una concepción distorsionada que estos tienen de la retroalimentación, lo cual se traduce en un tratamiento superficial y una práctica marginal de subsilencio que se regatea a los alumnos. En definitiva, predomina una noción de retroalimentación como una tarea administrativa antes que como una necesidad pedagógica. Aunque el panorama descrito se puede apreciar en todos los niveles del sistema educativo, parece evidente que los docentes universitarios y sus instituciones pueden hacer mayores esfuerzos para garantizar que sus prácticas y procedimientos de evaluación sean rigurosos, coherentes y semejantes a los de otras universidades que han avanzado en este ámbito. Hasta aquí esperamos haber insistido lo suficiente como para que no quepa ninguna duda acerca del valor inherente que tiene la retroalimentación para potenciar la capacidad de aprendizaje de los alumnos. Pero no vale cualquier tipo de retroalimentación. La calidad de esta es un determinante clave para conseguir un alto rendimiento escolar y, por desgracia, con demasiada frecuencia la retroalimentación no se monitorea durante el curso, no se incluye en las revisiones de los programas educativos y no es tomada en cuenta por los evaluadores externos. Tampoco se adoptan medidas a ayudar a los docentes de nuevo ingreso a adquirir experiencia en el suministro de la retroalimentación para que sean apoyados por colegas veteranos que revisen y perfeccionen sus conocimientos. Esto rara vez es visto por los departamentos o facultades como algo importante de llevar a cabo con diligencia. Pero esta realidad no es inmutable, se puede alterar, de suerte que la retroalimentación deje de permanecer en la sombra, cumpliendo y efectivamente con su papel de cenicienta. Para lograrlo, precisamente se incorpora en la corriente principal de las estructuras y procesos institucionales, convirtiéndola así en una necesidad estratégica. Por lo expuesto hasta ahora, se puede inferir que la retroalimentación requiere con una urgencia una verdadera rehabilitación. Un primer paso consiste en dejar de considerarla simplemente como un medio valioso para lograr un fin, el logro de los objetivos del curso y de los resultados del aprendizaje, y empezar a concebirla como un valioso fin en sí misma dentro de la universidad y más allá de esta.
En el siguiente capítulo vamos a centrar la atención en dos tipos de evaluación a los que usualmente se hace referencia en los textos sobre la temática: evaluación formativa y evaluación sumativa, además de establecer una distinción teórica entre ambos tipos de evaluación acorde con el propósito de este libro. Desarrollaremos con mayor profundidad la evaluación formativa, su concepción, los roles y expectativas de demanda, tipos de elementos que la conforman y el conocimiento y las habilidades que los docentes necesitan para implementar en el aula. También se continuará profundizando en la relación que existe entre la evaluación formativa y la evaluación sostenible, así como algunas condiciones que requieren mejorar la evaluación formativa.